Hola, hoy vamos a hablar de los principales retos a los que se enfrenta un emprendedor y lo vamos a hacer con Andrés Guerrero, es el director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes. Eso será en un momento, porque antes quiero que conozcan esta historia. Bueno, este año ha sido un año de retos. Una de las razones es el incremento en los precios de las materias primas. Hemos tenido un incremento cerca del 30 al 40%, pero bueno, pues como en todo momento de más que de crisis, de retos, pues lo que hemos hecho con las niñas es enseñarles que si tenemos que cambiar materiales, que si tenemos que cambiar diseños, pues lo hagamos y podamos salir a flote. Yo pienso que hemos tenido muchos desaciertos y por inexperiencia, pues no tenemos tanto conocimiento en ciertos temas. Esto lo hemos ido, digamos que aminorado, pidiendo consejos a personas que saben. La gente ve muchas cosas perfectas, pero detrás de todo eso que quizá la gente ve perfecto en nuestra cuenta de Instagram, pues hay un montón de errores, de desaciertos, de fracasos que hemos tratado de resolver siempre haciendo. Mis consejos para las personas que están emprendiendo es trabajar con pasión, es trabajar con disciplina y con perseverancia. Y después de esto, tener mucho foco en el producto que uno quiere o en el servicio que uno quiere ofrecer a los clientes, que los clientes realmente estén felices cuando reciben el producto que uno tiene, ir mejorando todos los días, entender que cuando uno emprende es un constante aprendizaje y un constante mejoramiento de las cosas que hacemos y del propósito que tenemos. Bueno, y les contaba que vamos a hablar de los retos justamente con Andrés Guerrero, lo decíamos ahora. Es el director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes. Su área de interés es el emprendimiento, pero particularmente la financiación en etapa temprana y la inversión de impacto. Acabamos, Andrés, de conocer una historia, la historia de Color Esperanza, que justamente han tenido que pasar por varios retos. Pues bienvenidos a Entre Emprendedores. ¿Y qué le quedó gustando de esa historia? Ana Milena, muchas gracias por la invitación. Pues realmente es muy interesante. Cuando hablamos de emprendimientos de impacto, pues este es un ejemplo que lo evidencia todo. Es un trabajo, es un emprendimiento que tiene un involucramiento con comunidades, en donde hay un trabajo manual muy detallado y eso pues genera un impacto, digamos, en esa construcción del emprendimiento y sobre todo en el entorno social. Pero obviamente pues como todos los emprendimientos tiene unos retos fundamentales que pues debe enfrentar, ¿no? Bueno, pues a propósito, hoy tengo dos elementos de Color Esperanza. Justamente es un trabajo manual muy interesante, pero fíjese que Paola hablaba de algo que tal vez no todos los emprendedores tenemos presente, Andrés, y es en los costos de la materia prima, que ella tuvo que enfrentarse a un aumento entre el 30 y el 40% en los insumos, en esta materia prima. Estamos hablando justamente de todo esto que usted como emprendedor pues piensa muchas cosas, ¿no? Piensa en cómo innovar, en diseño, creatividad, en generar empleo, en dar oportunidades. Pero es que se me puedan subir los costos 40%, ese es un reto grande. Sí, totalmente. Generalmente los procesos de planeación no son tan comunes como uno esperaría en los emprendedores, ¿no? Nuestro espíritu emprendedor y cuando sabemos hacer algo y también las motivaciones de por qué lo hacemos, pues simplemente nos dicen vamos al mercado y saquemos lo que sabemos hacer y arranquemos a ver cómo nos va. Y ahí es cuando nos empezamos a enfrentar con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, generalmente los emprendedores hacen una sobreestimación de sus ventas casi del 40% y una subestimación de sus costos casi del 20%. Y eso significa que, pues, si nuestros ingresos realmente son más bajos de lo que efectivamente pasa en el mercado de lo que vendemos y nuestros costos están más altos de lo que son, pues vamos a tener unos problemas gigantes de financiación porque nuestros recursos no van a alcanzarnos para seguir con ese proceso de crecimiento. Entonces, una recomendación aquí para nuestros emprendedores es, por favor, hagan su ejercicio de costos, ¿sí? Siendo lo más conservadores posibles, tratando de identificar todos los elementos que pueden pasar ahí, comparando todos los precios que hay en el mercado, comparando muchos proveedores. Afortunadamente hoy el tema de la tecnología nos permite
entrar a internet, poner el nombre de una materia prima y comparar muchos costos, algo muy sencillo, y eso pues ya nos da unas referencias de lo que podría ser. Y frente a los ingresos, claramente también ser muy conservadores. Nos encantaría vender todo lo que nos soñamos vender, pero quizás si le recortamos un poquito podemos ser mucho más realistas en lo que va a pasar con nuestro emprendimiento. Otro de los retos que generalmente ven o tienen los emprendedores, que para algunos es un reto, para otros no, es la competencia. Es pensar que su producto tiene mucha competencia. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, yo siempre he dicho que la competencia es una maravilla. Es mejor estar en un mercado con competencia que estar en un mercado donde no hay nadie. Antes le decía, no, cree algo donde nadie más haya creado. Sí, eso puede ser, pero también habría que pensar por qué los demás no han entrado acá. ¿Sí? Entonces, cuando hay competencia, realmente lo que nos está diciendo es que en ese mercado hay oportunidades. ¿Sí? El punto es cómo aprovechar esas oportunidades. Y aquí lo importante es aprovecharlas a partir de la diferenciación que tiene mi producto frente a los demás. ¿Sí? Hacer evidente la diferenciación. Generalmente nos asustamos mucho y hacemos evidente la diferenciación a través del precio. Es decir, como hay muchos competidores, entonces le voy a bajar el precio para que... Lo voy a vender más barato. Va a vender más barato. ¿Sí? Sí. Y realmente esa es la última estrategia que uno debe hacer. ¿Sí? Lo que uno debe hacer es más es evidente cuál es la propuesta de valor, qué es lo que está llevándose el consumidor por adquirir mi producto. ¿Cómo se puede innovar dentro del mismo producto? Exacto. Por ejemplo, en el emprendimiento que acabamos de ver, la exclusividad de las piezas. Esta pieza quizás no la van a volver a ver en ningún otro lado. ¿Sí? Eso vale mucho. El trabajo artesanal, eso en alta costura es muy reconocido. ¿Sí? Entonces, cuando una persona reconoce el valor del producto, de lo que adquiere, no le importa el precio. Entonces, entrar a pelear con precio no es la opción con la competencia, es cómo hacemos evidente las diferencias que tenemos frente a nuestros consumidores. Andrés, otro de esos retos es cómo aumentar las ventas. Quiero crecer, quiero vender más. ¿Cómo hacerlo y en qué momento pensar en hacerlo? Porque no siempre es la mejor oportunidad. ¿En qué momento es el ideal para crecer? Ana Milena, dos preguntas ahí has puesto sobre la mesa. Primero, ¿cómo crecer? ¿Cómo escalar? ¿Y cuándo? ¿Sí? Voy a empezar por la segunda. Como acabas de mencionar, no siempre estamos listos para crecer. ¿Sí? Crecer implica unos ajustes operacionales, un conocimiento muy profundo del mercado y unos requisitos e inversiones que quizás en ciertos momentos no la podemos hacer solo con los ingresos que tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces es importante considerar esos elementos. A veces antes de crecer es importante saber si hemos agotado completamente el mercado que nos interesa. Cuando nosotros agotamos ese mercado es cuando podemos crecer. Y hay muchas formas de crecer, ¿sí? No hay una fórmula exclusiva, eso depende de cada empresa. Cada emprendimiento, cada empresa es como un ser humano, es completamente diferente, tiene unas particularidades. Entonces, pues depende de cada uno, pero hasta que no agotemos nuestro mercado objetivo, empezar a crecer realmente no nos pone un poco en riesgo, ¿sí? ¿Cuánto crecer? Pues como dicen por ahí, el cielo es el límite, pero tiene que ver mucho con esa diferencia entre nuestro mercado objetivo y nuestro mercado potencial, ¿sí? Y aquí es importante entender un poco la definición de cada uno, ¿no? Entonces, el mercado objetivo es aquellas personas que están interesadas, que tienen la capacidad y que van a comprar mi producto. Y el mercado potencial es aquellos que solo están interesados, pero todavía no tienen la capacidad o el acceso al producto. Entonces, si quiero crecer, debo llegar a esos consumidores que están en el mercado potencial y ver
cómo conectar a través de un canal nuevo de distribución, ver si es un tema, ahí sí, por ejemplo, de precio o de algún tipo de financiación, como si mi modelo de negocio debe tener algún tipo de crédito para que accedan, o si se los tengo que llevar a la casa, ¿sí? Empezar a entender por qué otras personas que les interesa mi producto, pero aún no lo han comprado, lo comprarían. ¿Cuál es el factor que tendría que hacer en mi emprendimiento para que ellos tomen la decisión de comprarlo? Andrés, ya para finalizar, quisiera hablar de otro reto que es muy común, y es cómo es entrar a ser parte en las redes sociales. Para algunos, que creo además que esto es un poco generacional, no a todos, porque a algunos se les facilita un montón, pero tal vez para las personas mayores que igual tienen emprendimientos, que saben que estar en las redes sociales pues prácticamente es una necesidad, que es una manera pues de justamente aumentar las ventas, de crecer, de que más personas vean sus productos, de que los compren en otras ciudades. Que esa decisión, ¿cómo se debe tomar y qué tanto le funciona para que el emprendedor diga hay que hacerlo sí o sí, y cómo se puede apoyar en eso? Perfecto. Pues las redes sociales son hoy una gran oportunidad para cualquier emprendedor y para cualquier empresario. Lo que han hecho las redes sociales es crear nuevos canales de distribución que hace unos 10 años las personas no teníamos. Hoy cualquier persona a través de internet puede encontrar cualquier producto que quiera comprar, o cualquier emprendedor puede vender cualquier producto o servicio, ¿sí? Entonces, tenemos que entender claramente cuál es el consumidor al que le queremos llegar para identificar cuál es la red social más apropiada. Hoy pues hay varias redes sociales, pero las más comunes son Facebook, Instagram y TikTok. Y pues esas redes están asociadas a un componente generacional. Entonces, Facebook pues es una red que fue la primera red social, entonces su grupo poblacional o etario, como decimos los profesores, es superior a los 40 años. Instagram está más o menos entre los 28, 40, promedio 35, y TikTok es la nueva generación, entonces estamos hablando de personas que van entre los 18 y los 25 años. Esos son nuestros consumidores. Claro, si yo soy una persona de 50 años y quiero entrar a TikTok, pues tengo que aprender cómo hacer una campaña en TikTok. ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que hacer? Bueno, entre otras cosas, en esa red social toca perder la pena. Total. Hay que explorar, y afortunadamente estas redes hoy son muy intuitivas. Entonces, la invitación un poco a nuestros emprendedores es, una vez determinado cuál es el perfil del consumidor a quien le estoy vendiendo, pues empezar a explorar, a hacer prueba y error con la red social más apropiada, gastarse una platica. Uno puede hacer campañas en cualquiera de estas redes desde... Muy económicas. Muy económicas, sí. Exacto, desde $5 una semana, ¿sí? Y empezar a probar. Aquí no hay una fórmula para nadie, ¿sí? Esto es un camino individual porque el producto es muy particular, cada producto es diferente, el grupo, el mercado objetivo es muy particular. Entonces hay que ir entendiendo cómo va respondiendo las campañas que voy haciendo. Y hay que hacer en las redes sociales persistente. Exacto. Ahí sí no se puede desaparecer por meses. Ahí tiene que estar fiel a su producto, a su servicio en las redes sociales. Pues Andrés, absolutamente valiosas todas estas recomendaciones, esta conversación. Esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes, los que están comenzando un negocio o los que lo están ya fortaleciendo. Pues para eso estamos acá, para conversar de varios temas. Muchas gracias a todos por conectarse con Entre Emprendedores.